El trigo ha sido un elemento básico en la historia de nuestra civilización. Es una importante fuente de nutrientes y energía, decisiva para el sustento de los humanos y también de los animales. Y lo sigue siendo actualmente. El protagonista de hoy es el trigo. Sí, el trigo y todas las personas y parajes relacionados con su cultivo. Y todo ello en Gestalgar. Ya mis padres me transmitieron un gran cariño por el pueblo y por todo lo que en él acontecía. Cuando en Gestalgar se vivía en un sistema de subsistencia y autoabastecimiento, fue el cultivo más extendido. Las eras y pajares son testigos de aquellos tiempos. Su emplazamiento no es algo casual. Cerca del pueblo, en zona un poco elevada para que corra más el viento y así aventar mejor el grano. Aquí se llevaba el proceso de trillar, aventar, cribar y guardar la paja. Después se fabricarán las harinas. Pero antes había que haber arado, sembrado y segado. Tareas realizadas en el transcurso de meses durante los cuales se le veía brotar y crecer, siempre con cierto miedo a las heladas, el granizo o la sequía. Estas eras y pajares fueron piezas imprescindibles para el desarrollo de la actividad agrícola del cultivo del cereal y forman parte de un pasado muy reciente que no debe ser olvidado ni menospreciado. Queda el cielo de gris. Esta tarde calurosa de agosto, ya a la retirada del sol, he quedado aquí con Joaquín para que me explique cómo se realizaba todo el proceso del cultivo del cereal. Bueno, con Joaquín podemos hablar de cualquier cosa. Siempre nos transmite conocimientos de gran interés. Pero en estos momentos vamos a hablar de este tema, ya que era una actividad muy importante para el pueblo hace solo unos años. Él, como muchas personas de Gestalgar, estuvo mucho tiempo implicado en estos trabajos. Estamos aquí donde están los restos de los pajares que quedan y de las eras donde se realizaba el proceso de extracción del grano. Y tenemos aquí a Joaquín Martínez, que como muchos otros trabajos, este también lo ha tocado. ¿Y tú sabes más o menos cuántos pajares podía haber en la época que más había? ¿Cuántos habría? Pues, claro, según la era, pues en esta mismo que estará en 1, 2, 6, 8, 10, y pues igual podría haber, si había, a ver, si habría una veintena de eras lo mismo. ¿Y cada una tenía lo menos 10 o 12 pajares? 12 pajares tenía, sí. ¿Qué pasa? ¿Cada vecino de Gestalgar tenía un pajar? No, pues habíamos mucho que no tenemos ni trigo ni pajares, pero los que tenían trigo y pajares, pues cada era, pues eso tenían, pues si había 10 pajares, pues eran 10 vecinos. ¿Algunos no teníais ningún pajar? No, pues nosotros íbamos siempre a trabajar por lo que... ¿Pero qué te daban, un jornal al día? No, bueno, te daban la comida y si te compraban un par de albarcas ibas bien. ¿Un par de albarcas para todo el verano? Claro. Cuando se rompía la cara con alambre te la apañabas, o te hacías esparceñas de esparto, si sabías, y ibas, y la cosa entonces no era como hoy. ¿Y eso de qué época estamos hablando, cuando no te daban ni jornal ni nada? Pues la época que entonces éramos, pues yo tendría entonces, yo empecé a los 9 años ya a ir, bueno, entonces ya empecé a ir con las cabras, por la comida también, claro. 10 o 11 años, de ahí para arriba ya, tengo 86, pues haz la resta tú que sabes de cuentas que yo estoy limpio. Pero entonces, ¿que había más gente que tenía pajares o más gente que no tenía? Pues éramos muchos los que no teníamos, hombre. ¿Más que los que tenían? Los que tenían pajares eran los que tenían tierra, igual por el campillo que por la huerta y eso. Pero... Los que ibais aquí a trabajar a la era, ¿luego también trabajabais en otras cosas? Claro. Nosotros
a la era tú, pues había personas que los buscaban para ir a trillar, porque si duraba la trilla 3 o 4 o 5 días, ganaban los dueños solos no podían hacer todo el trabajo y buscaban un nudo para ayudar a trillar y eso, y luego ya pues otra cosa, a lo que te buscaban. Ya. ¿Esta era cómo se llama? Esta, la era Cavera. Cavera, ¿por qué se llama así? Porque cada era tiene un nombre, sería a lo mejor el más fuerte de aquí, el tío Cavero, el tío Milo Cavero o alguno. Esa otra de abajo era la de Cipriano, porque siempre hay una persona de la era que tiene es más antiguo o eso. ¿Pero cuántas eras había? Aquí está, ahí abajo otra. Allí donde están todas esas casas, eso era la tira de eras, ahí había 3 o 4. Luego está la trilla, que se hizo Timora, y bueno, todo eso de ahí abajo, pues claro, siempre se hacen así los pajares, porque por arriba se trilla, se mete la paja por una puerta pequeña, y la vas pisando, y luego ya cuando vienes a llevártela para las caballerías, entras por la puerta de abajo. Ajá. Por eso las eras están hechas así. Bueno, primero se siembra, luego se cava lo que hace falta al trigo, ya cuando empieza ya el mes de junio, ya empiezas a segar las cebadas que siempre se adelantan al trigo, las avenas, luego se siega el trigo y si es por el campillo eso se atrenala, o trenala es que coges tú, vas llevando las garbas y primero pones, según como quieres hacer el trenado, de ancho y de largo, primero pones 8 de garbas, siempre las pigas para adentro y el corte de la paja para afuera, ¿sabes? Y poner 10, y 10, y 10, y 10, y vas haciendo así un trenado largo. Y eso cuando lo tienes ahí recogido, pues, porque puedes tardar a lo mejor una semana o 2 a carrear el trigo con el carro, y siempre se pone la piga para adentro, por si viene alguna tormenta, para que esquive la piedra, ¿sabes? Ya. Luego se tapa como un caballón grande. Ya. Luego cuando vas a carrear, pues tú ya te vas, entonces cuando íbamos allá arriba, pues te ibas de aquí a las 11 o las 12 de la noche, te costaba 2 horas y media o 3 de subir, y a punta día estabas allí ya cargando. Y si en el campillo era todo cereal o garbanzos. Y maíz también se ponía, bueno, viñas. En el campillo había, lo que más había era viñas y cereal. Por ejemplo, lo que es la huerta vieja, lo que es toda la huerta que había antes, porque después ahí no había nada más que cereal y alfalfa para las caballerías, alubias, que se plantaban en el mes de julio, por ahora, esta semana pasada o otra, y eso, y patatas y tomateras. ¿Y el garbanzo también se traía a la era? Sí, el garbanzo, eso se ponía en el campillo. El garbanzo se cogía pues siempre de noche y con la fresca, porque si lo coges cuando está algo seco, las tabillas, que sea lo que es el garbanzo, se cae de la mata. Ya. Eso hay que cogerlo cuando está blando, para que tenga blandura la mata. De ser de un día, tiene que ser de mañanica siempre, cuando tiene aún humedad del rocío. Ya. Y eso se ata carbones y luego se trae lo mismo que el trigo. Ya. Cargas con el carro, lo traes aquí, lo que pasa es que el garbanzo, en vez de hacerlo con el trillo, pues lo hacíamos casi con las hortas. Porque primero íbamos, la primera trilladora que vino aquí, la subíamos por todas estas eras con caballerías, que no sé cómo nos matemos por aquí. Y cuando vino, yo iba también y otros íbamos a turno. Y la subíamos con las caballerías, porque entonces, luego ya vino un tractor, y con el tractor subíamos también la trilladora por las eras. Y aquí venía todo tipo de cereal, avena. Los garbanzos y las alubias que cogíamos en la huerta, las matas lo mismo. La recogida tenía que ser cuando está un poco húmedo para que no salten. La alubia y el garbanzo sí, pero el trigo no. Pero luego, cuando las traes aquí, es mejor que haya poniente. Es que, bueno, que sea un día caluroso, porque traes aquí, primero lo traes aquí y vas poniendo en círculo, calculas los garbones que llevas y haces un círculo para darle la forma. Si esta era tiene una comparanza de 10 metros así redondos, pues si tú calculabas que te sobraban 2 metros allá, empezabas a poner los carbones así en círculo y rodando para que tuviera la forma de la era. Ya. Luego vas pegando fusilacías con caballería para que fuera rodando. ¿Pero todos tenían caballería? Sí, los que tenían la era, sí, los que tenían era tenían claro. Por eso estaban los pajares para luego meter la paja para comer ellas en invierno. Claro. A lo lejos podemos ver
la Peña María, majestuosa como siempre, pero aún marcada por el incendio del año pasado. Este sitio de las Heras, aparte de ser un sitio en el que se trabajó mucho, tiene una vista muy bonita y en algunos momentos en los que corre el aire, en verano, también se está muy bien. Y en contraste con el calor, la sequedad que hay aquí en las Heras, y recordando los ratos pesados y calurosos que debían pasar aquí los trabajadores, vemos el río, las cañas y la frescura que ellos transmiten. Así es que el río también lo aprovechabais entonces después de trabajar. Hombre, aprovecharíamos el río, que en las casas no había ni agua, tenías que ir a por agua a la fuente. Pues cuando salías de aquí todo empolvado que parecías un moro, ibas al río, te tirabas 2 capucetes, ya el que era casado, una mujer no le decía nada al entrar en casa y los solteros pues ibas a algo más curioso. Entonces las mujeres desempeñaban un papel especial porque ya ves, tenía que ir a fregar al río, a lavar, a la fuente grande y luego acuestas eso en la cerraje en la cabeza a llevarla a casa. Y el agua para beber con cántaros al hombro. Había mujer que llevaba un cántaro en cada lado y otro en la cabeza y a lo mejor el botijo también en la mano. No creas que no purgaban los de ella. O sea que ahora un poco hemos mejorado, ¿no? Sí, de momento hemos mejorado mucho porque nacimos sin nada, vamos vestidos y ya hemos vivido muchos años. Yo lo que quisiera es que todos estos jóvenes que desconocen todo eso, Sí. por lo menos a ver si intento que por lo menos se les diré para que lo conozcan. Muy bien, muchas gracias, tío. Muchas gracias, Joaquín, por todo. Bueno, y para terminar, una pregunta. ¿Cuál es tu sitio de la naturaleza de Gestalgar preferido? ¿Cuál es el sitio que si pudieras ir todos los días, irías? ¿Cuál es el sitio que más te gusta? Te voy a decir que el sitio que más me gusta es o aquí donde estamos ya, te voy a decir el porqué, o en mi casa. Porque cuando abro la puerta ya veo el monte. Yo cuando veo el monte, por ya me parece que estoy vivo. Vale. Es que lo está Joaquín, está muy vivo. Ya está. Como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batalla. El Campillo ha sido una zona decisiva para la actividad agrícola y ganadera del pueblo. Es una altiplanicie que se encuentra en el último escalón del sistema ibérico antes de desembocar en el Valle del Turia. Creo que se puede decir que el Campillo era el granero de Gestalgar en la época en que el pueblo se autoabastecía y vivía de sus propios recursos. Hacia allí me dirijo. De aquel tiempo pasado quedan nombres de calles, anuncios olvidados. Estas zonas abandonadas Muñecas de eran tablas donde el cereal se cultivaba. Actualmente esta actividad está abandonada. Hay tablas de las cuales no se saca ninguna producción y otras cuya finalidad se ha orientado hacia cultivos como los cerezos, almendros, nogales. Viniendo por aquí me encuentro con la casica de los Baltasares. Pertenecía a la familia de Paquita. Paquita, ¿esta casa que era de tu familia? Sí, esta casa la hizo mi abuelo Genaro. Genaro. Mi abuelo Genaro. Ya. Mi abuelo Genaro tenía 3 hijos, mi padre, mi tío Genaro y mi tía Selvina. Ah, La hicieron cuando mi tío y mi padre pues
tenían 16 o 18 años. Sí, 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 sí. Menos. 7 u 8 años tenía. O sea que tiene 100 años ya esta casa. Esa casa sí tiene 100 años. Sí, esta Ya. casa ya tiene, puede que tenga... Pero aquí nunca habéis vivido. No, vivido no, pero se pasaban muchas temporadas porque entonces se hacía todo con carro, con los machos y se excavaba el trigo, se segaba, a mano todo, Con la correña. luego se bordegaba en las viñas, se cortaba la uva y todo con carro se llevaba y era todo muy pesado aquí. Entonces, cuando se hizo esta casica, ¿qué es lo que se cultivaba aquí en el campillo? Pues más que nada trigo y viñas, y la viña. Cereales de todas las clases. Cebada, Cebada, garbanzos, lentejas, maíz. Y de todos los cereales, ¿qué se plantaba más? ¿Trigo que otras cosas? Trigo, de lo que más trigo, cebada y maíz. Y legumbres, Ya. garbanzos, lentejas. Paquita, ¿y tu familia qué tenía aquí? ¿Tenía también trigo y eso tenía? Sí, teníamos trigo, teníamos muchas viñas y trigo. ¿Y qué era? ¿Todo por campos de aquí alrededor? Sí, todo Rodando la era cajeta. mucho. Rodando la cajeta, Rodando 60, 70 y negras. bajo también. Ya. Sí, ¿Y qué había? ¿Muchas casetas entonces por aquí? Entonces habían muchas casetas, muchas. Pero, Pero aquí no, en este rodal no. No. Una nada más ahí detrás, la casica Teófilo. y allí estaban las casi casas solas, pero ahora todas esas casas, solamente la más antigua es esta, de Ya. todo el campillo. Solamente queda esta en pie. Sí. Daniel, ¿tú cuánta cantidad de en kilos o en la medida que tú consideres crees que se sacaba de aquí de... De aquí se han llegado a sacar hasta 10.000 kilos de trigo en los padres el padre y el tío de la Paquita. ¿Y qué hacían con esos 10.000 kilos de trigo? Venderlos el que sobraba de comer en casa ¿Y se vendía Mira, gente del pueblo o afuera? a la fábrica de harina de Pedralba. ¿Y eso lo hacía mucha gente? Pues todo el que le sobraba trigo lo vendía a la fábrica. Sí. Otros cogían menos y alguien cogería más. Sí. Y el que sobraba del consumo de casa, la harina de casa, pues se vendía a la fábrica de harina de Pedralba. ¿Y el trigo de aquí se trabajaba en Gestalgar o aquí mismo se...? No, aquí Ya. con los carros, pues a casa. Ya. Aquello no era para comercializarlo, sino para comer Ya. garbanzos y pésoles. Todo se usaba para el consumo de casa. Se molía y se hacía sugo y sémola. ¿Todo el cereal que había en Gestalgar se cultivaba en el campillo? La mayoría en el campillo. Y en la huerta del pueblo, pues también algo. Como Ya. el trigo, el alfalfe del pienso para los animales. Y aquellos, claro, se tenía que regar cada 8 días y aquello estaba en la huerta. También había otra planta para pienso y quirigallo, que eso era muy bueno también, para pienso para las caballerías. Y para la caza. Ahora ya no se hace caso de la caza. Como no se siembra, no tienen comida y muy poca agua, pues la caza va a menos también. Tanta leña en el monte, pues se les come el terreno a la caza. Esta zona en la que estamos del campillo, podemos decir que está a las faldas de la Peña Roya. Allí al fondo vemos la Peña Roya, a continuación está la Cueva de los Diablos. Hacia el sur podemos observar la Sierra del Santa María y del Burgal, que es la parte más elevada de todo este entorno. No podemos apreciar toda la belleza de este paisaje debido a que el sol en estos momentos lo tenemos de frente. En esta otra orientación se nos presenta la silueta inconfundible del Monte Tarrac, que también bordea el campillo. A continuación están los picos de los montes de Chera, el Ropé y las Nieves. Aquí, bajo la Peña Roya, hay unos corrales en ruinas. Vemos que muchos están asolados y me cuenta Daniel que uno de ellos
pertenecía al portugués. ¿Qué Era significa un eso rodero. de rodero? Pues que alguien que no tenía nadie había hecho algún mal y iba huyendo de la justicia. Y se vino aquí al Y Campillo. se vino aquí al Campillo. ¿Y las casicas de Turís también era...? Las casicas de otro rodero, que el rodero era de Turís. Ah, Y fue lo que se sigue llamando así, porque el primero que puso ahí la casica fue el rodero de Turís. el rodero de Turís. Ya. Eran personas que habían hecho alguna cosa mal hecha, alguna delincuencia y estaban perseguidas por la justicia. Entonces se echaban al monte. Sí. Paquita, ¿qué me estabas contando? Hubo unos años que cortaban mucha leña. Venían camiones había mucha gente y mucho movimiento aquí. Cortaban leña por todos los montes, que luego las llevaban, la leña le decían fornilla, y la llevaban a Manises, a los Para hornos, fábricas de cerámica. Sí. tiendas de cerámicas. Y aquí, en esta casa, pues aquí había muchísima gente. Y venían los camiones y llevaban pan, este pan para fulano, este pan para el otro, este pan, vendrán a recogerlo. Esto parecía la posada, Sí. ¿sabes? Veo que aún conservas cosas de aquella época. Tienes Sí, aquí una mesita muy chula. en esta Más. carnera De guardar donde la se guardaba carne, el embutido, Sí, para que no entraran las moscas. Sí. En esa tela no entran las moscas. Sí. Muy bien. Y se ponían, la colgaban ahí en la noguera y duraba mucho la carne, más que ahora, duraba mucho. Di, ¿qué me Por contabas? la tarde, cuando se quitaban de trabajar, pues iban a darle agua a los machos y los caballos y a coger agua para llevárselas a las casetas ¿Pero de dónde cogíais el agua? de la Fuente del Peral. Ah, de la Fuente del Peral. Sí. Y en el tiempo de los rebollones, pues había muchos, habían hasta por el camino. Sí. Entonces llovía mucho más que ahora. Aquí vemos utensilios de la época, el botijo, la mesica de la cocina, el gallato, el hacha. Son todo objetos que a todos nos recuerdan algún momento de nuestro pasado. Con este pequeño candil se alumbraba toda la familia. Se colocaba encima de la chimenea y era suficiente para alumbrar Era suficiente toda la casa. ¿Candil que teníais en la casa? Este era el candil que había para alumbrar a todos los que habíamos en la casa. Se encendía dos mechas, una aquí y otra aquí, y se echaba aceite. Se encendían y nos veíamos todos más o menos. Pero cuando se terminaba el aceite nadie echaba otra vez y entonces a la cama todo. Se apagaba y a la cama. O sea, era como el telediario. Se acababa la tele. Sí, pero sin noticias. La noticia es que quitaban la luz por no echar aceite al candil. Ah. Estas son unas pequeñas matas de trigo que representan todas las plantaciones que aquí en el Campillo hubo de este cereal. Este pequeño candil era suficiente para iluminar toda la vivienda. Y me voy nuevamente a Las Heras. Este verano, cuando quedé aquí con Joaquín, el calor era tan intenso que tuvimos que parar la grabación. Detalles muy interesantes del cultivo del trigo y sobre todo el proceso de fabricación de las harinas y de la elaboración del pan nos quedó pendiente. Primero hay que preparar la tierra, hay que labrar la tierra. Cuando llega ya pues el mes de octubre, ya último de octubre al 1 de noviembre, sembramos. Bueno, depende porque en la huerta se siembra antes. Allá en el Campillo lo fuerte es una semana de Todos Santos o antes, como más fuerte se siembra primero la huerta. Luego pues tienes que ir a las aceicas, cuánto le dabas a sembrar, que los trigos tenían un palmo,
de altura, pues las mujeres y todos con las aceicas a excavar entre surco y surco, y si salía alguna mata de bayueca. La bayueca es una planta que es parecida a la avena, echa igual el grano que la avena, ¿sabes? O aboles, o cualquier hierba mala, pues para quitarla. Y luego, claro, luego ya va creciendo, y en cuanto llega ya, pues, las cebadas y todo eso, lo más temprano la avena, por ya a últimos de mayo o a primeros de junio, a segar. Lo otro ya en el mes de junio y hasta mitad de junio. Y entonces segabas el trigo, lo recogías y lo traías aquí a las eras y se hacinaba. Entonces, ¿de dónde se cultivaba? Aquí a las eras, ¿qué se traía en carro? El que tenía, en aquellos tiempos, el que tenía carro con carro, y el que no, a carga con las caballerías. En la siembra, que dices que solía ser por Todos Santos, en la siembra había alguna técnica que se usaba para la siembra. No, la mano, entonces la mano. Entonces iba uno con la caballería labrando y el otro detrás tirando la labor en el surco. Y al venir para casa, ese surco tapaba al otro y así. Y luego al final, con una tabladera, quitabas el arado, hinchabas la tabladera y lo tablearas para que se quedara abandonado. Y el día que te tocaba, como cada uno tenía un pajar, ya estaba por días, y el día que te tocaba venías aquí, tirabas las garbas de la cina a la era, y como la era ya las tenías limpias, arregladas, pues entonces se llevaban las garbas, se venían rodando, que hacían una circunferencia más que la era, te dabas de fuera para adentro, y eso lo dejabas, te ibas a almorzar, y eso siempre se hacía de mañana. Primero se ponían las garbas y luego con una corbella grande que había aserrábamos lo que es la espiga de la paja, para trillar primero la espiga y luego trillar la paja. Claro, trillabas la espiga y cuando hacías ya que estaba trillado, hacías una sierra que decíamos, que era un montón largo, lo recogías todo en un montón largo para aventar. Hemos separado la espiga de la paja. Los garbones de paja se quedan enteros porque están atados y la espiga está suelta. Se retiran los garbones de paja, fuera de la era, y entonces se trilla lo que es la espiga, el cuello de la espiga. Y cuando está ya todo molido, con los trillos, que lo has hecho ya todo deshecho, entonces se hace en la sierra que hicimos un caballón con los animales o con unos rastros que teníamos, unos rastros de madera grandes, lo hacíamos. Entonces ya lo preparas para ir aventando. Entonces tiras primero con las horcas, de 3 púas, de 5 según, para despejar, para que vaya volando. Y tú vas tirando ya siempre así al aire, con intención al aire, y la paja siempre se pasa a otro lado y el trigo se va quedando. Y conforme ya está casi limpio, luego con las palas, la misma operación. De aquí vas tirando para allá y de allá para acá, y ya se queda casi limpio. Cuando se queda casi limpio, ese cordón, las mujeres y eso, con las escobas que hacíamos de retama o de boja, lo barres todo y ya se queda todo limpio, entonces lo pasas por las cribas y ya lo dejas limpio del todo. Y luego ya pues con el capazo a envasar a los sacos. Entonces con eso ya se acaba todo el proceso de trillar. Eso era el grano. Y el proceso de la paja es la misma operación. Le damos vueltas hasta que lo trillamos y entonces la paja la metemos, como tú verás aquí, los pajares, por esas puertas pequeñas se tira la paja dentro. Y dentro hay una persona que va pisando para que se pueda meter más hasta que lo llenas el pajar o metes toda la paja que tenías. Porque esa paja luego la sacábamos por la puerta de abajo, ibas a por una área o 2 sacos todos los días, cada día, para las caballerías, para comer a casa y para la cama, para estiércol. Muy bien. Todo esto que estamos hablando, ¿de qué época es? Pues eso era pues en la época antes de venir la maquinaria, las trilladoras. Primero vino la trilladora que hacía todo este proceso de trillar. La paja nos la teníamos que llevar con el carro para meterla a los pajares. Y luego a esa misma trilladora se le acopló una embaladora, que la tirabas, la trilladora hacía este movimiento y caía la paja a un tablero que habíamos preparado. Y habíamos una persona en el tablero tirando la paja a la embaladora. En la embaladora habíamos 2 personas, bueno 3. Había una que
que pasaba la aguja. Y otra que ponía los tacos eran unos tacos de madera que llevaban unas ranuras, la embaladora en este caso tiraba la bala cuando estaba ya completa. Ya, ya. Tú ibas arrimando las balas y luego pues esa paja y estaban bala y las transportabas a pajares. Lo que está claro es que había una extensión de pajares enorme. Hombre, Casi claro. ocupaba más el terreno que ocupaban los pajares que el resto del pueblo, ¿eh? Pues casi que sí, por lo menos tanto. Claro, ¿no ves que normalmente todos los vecinos del pueblo pues tenían caballería? Uno tenía burro, otro tenía macho y claro, pues por lo menos en las eras tenía que haber, pues cada pajar, si era muy grande y los de una familia o dos tenían poco, pues en esas 2 o 3 familias lo echaban el mismo pajar. Sí, sí. ¿Sabes? Pero si no, normalmente pues los pajares era lo principal. Claro. Claro, Para mantener a los animales y todo. Claro. Ujú. Normalmente, ¿dónde guardabais luego todo el trigo? Los sacos. Los sacos que se llevaban a casa y se ponían en la cámara. O en la cámara o en un cuarto cualquiera abajo que estaba algo fresco, que no se dormía, no se gastaba para dormir. Luego allí, pues, según te iba haciendo falta, pues se llevaba al molino, una vez llevaban 100 kilos, otra vez 200, y ya luego te daban la harina que te pertenecía y las mujeres ya amasaban en casa. ¿Y en esa época cuántos molinos había en el pueblo? Entonces estaba el de allá abajo del tío Pepe el molinero y este de aquí del tío Martín y el tío Vicente. 2. Otros iban a moler, yo también he ido a moler en guerra y después de guerra porque a Sote, porque es que después de acabarse la guerra, entonces el gobierno que había, pues te requisaba todo lo que tenías. Y si calculaba que para la familia esa necesitaba 1000 kilos de trigo y tú tenías 3000, te dejaba el cupo de 1000 y 2000 lo tenías que entregar. Entonces te ibas hasta Sote. Sí, a Sote íbamos y teníamos que ir de noche y huyendo, porque como era de extraperlo, que se decía entonces, si te cogía la Guardia Civil te multaba y te lo quitaba. Sí, tenías que ir por las sendas como se sabían las sendas, pues siempre iba uno más adelantado, sin las caballerías, y había una contraseña, chuflabas o tosías o algo, para que los que venían con la carga se pudieran esconder. Pero ya aquellos, pues ibas allí, a lo mejor, si te tenían que dar 10 kilos, te daban 7, Ya. y las trampas que pasan. Te sisaban unos cuantos. Claro, exacto, las trampas que siempre pasaban. ¿Y esos molinos qué funcionaban? ¿Con qué? ¿Con el agua de dónde? Sí, del agua de la acequia, y de la acequia que pasa por pueblo, la acequia Madrid. Es que esos molinos tenían, para ganar altura, de la acequia, embalsaban un poco con unas compuertas que tenían, y luego había un pozo hondo, que el agua caía al pozo. Y ahí en el pozo estaba el volante, que había una, ¿cómo te diré? Pues una forma de una rueda que tenía unas aletas, y al pegar el agua a las aletas, Giraba. parecía una noria, la rodaba, ¿sabes? Entonces el molino el piso era de piedra y el rulo también, que aún hay rulos por ahí. Y al entrar hay unos cuantos, como el de las olivas. Sí, sí. Claro, había una varica que iba tocando delante del rulo, y conforme tocaba la varica en el piso de la piedra, pues iba cayendo el grano, poco a poco. Porque todo el trigo se utilizaba todo para hacer harina, ¿no? Todo. Sí, entonces sí. Entonces todo. El que tenía mucho y no lo gastaba, pues si le sobraba algo lo vendía. Ya, ya. Y luego el proceso siguiente ya era la fabricación del pan. La fabricación del pan, pues como tú te llevabas la harina a casa, las mujeres ya se encargaban de amasarlo. Y cada una llevaba con su canasta, con los mandiles, la masa hecha, o con un tablerico los panes ya hechos desde casa, con una señal, que cada una tenía una señal. Ah, tenía cada uno un sello. Sí, una le hacía oreja o llevaba de llanda una letrica y le ponía como cuño, ¿sabes? Un cuño, sí, sí. Marcaba las letras de cada uno. Luego pues allí, pues te lo dejaban allí en el horno, y una vez en el horno estaba allí tapado, y cuando veías que fermentaba el pan y ya estaba en condiciones,
pues lo echabas al horno. Hombre, claro que estaba El hornero. Sí, yo eso lo he practicado también. Primero tenías que meter leña, porque eran hornos morunos, pegarle fuego a la leña y calentar el horno. Y cuando ya tenías el pan para echar, eso era, tenías que estar muy alerta, porque si tú echabas mucha leña, ponías el horno muy caliente, el pan movía pronto, pues el pan te salía sofromado, que se quemaba por arriba y por dentro la molla no se cocía. Tenías que tener ahí siempre, primero se echaba la leña, se quemaba y luego lo barrías con el barredor, barrías el horno cuando estaba limpio, y siempre tenías que calcular. En la faena del pan, hoy no, pero entonces era muy difícil por la temperatura, porque a lo mejor tú ponías el horno hoy igual que mañana, y como pasado, como tampoco estaban los barómetros, eso como se digan, que marcan la temperatura, Sí, sí. pues tú ponías el horno hoy en unas condiciones y por lo que sea el tiempo se giraba, hacía frío y el pan le costaba más mover, y el horno se iba calentando, ya las brasas se perdían y se iban enfriando. Sí, sí, sí. Y eso tenías que estar muy alerta. Sí, hoy es más fácil, porque hoy tiran, como tienen esos hornos, aunque sean de leña, Sí, sí. tienen el fogón ese que meten la leña, que está fuera de lo que es la olla del horno, ¿no? Ya, ya. Siempre lo tienes a la misma temperatura. Claro. Entonces, cada hornada, pues tenías que calcular el pan que podías echar para que te durara la calentor del horno. Sí, sí, Y sí. ese era un proceso que tenías que llevar. Ya, ya, ya. Normalmente, ¿qué se amasaba? ¿Una vez a la semana? Sí, normalmente sí, porque a lo primero no se vendía pan, era todo amasado. El que no hacía pan hacía panizas. Las panizas ya era cuando había ya vino el hambre, que se hacían más se molía el maíz y se hacían de maíz. Ah. La harina era de maíz, ¿sabes? Y eran unas tortas finas. ¿Eso queda después de la guerra? Sí, en guerra y después de la guerra, Ya, ya, ya. ¿sabes? Y muchas hacían bollos, que decíamos también, que era con la misma harina de maíz. Las mujeres en casa tenían una llanda redonda con un rabo, allí puesto con remaches, y amasaban una torta fina, que era el bollo, que era como una paniza, y lo ponían en la llanda. Y eso lo hacían en casa en el fuego, en las brasas. En la misma casa. Y luego la giraban y ya estaba, como una torta. Ujú. Los fideos también los hacían ahí en las cruces, llevaban las mujeres la masa, y allí había una maquinica que eran dos platos, una prensa, un plato abajo y otro arriba grande. Y tenía en medio uno lleno de agujericos, y echaban la masa, y al prensar, por el de abajo iban saliendo Los fideos. los fideos, y las mujeres los cogían, y en cañas o cañitos que había, Se los secaban. tendían y se iban secando. Vaya. Allí los pillaban y a casa. Muy bien. Bueno, pues Joaquín, creo que todo el tema del cereal y del trigo, creo que ya lo hemos recorrido. Y bueno, ya quedaremos otro día, porque como tú eres un pozo de sabiduría, de la que da la vida y la experiencia, bien asimilada, porque aparte de que has vivido, lo has sabido asimilar y lo has sabido mantener y transmitir muy bien. Bien, ya hablaremos. Vale, hasta luego. Por la mañana, rocío, al mediodía calor, por la tarde los mosquitos. No quiero ser el labrador. Y de nuevo en el campillo. Y viendo estas tierras tan fértiles y los manantiales que aquí existen, y conociendo huellas del pasado
que se remontan hasta la época de las pinturas rupestres aquí próximas, creo que no hay duda que la actividad agrícola y ganadera aquí desarrollada viene de muy antiguo. Y me sigo encontrando con estas casetas, testigos de épocas pasadas, aunque recientes, del duro trabajo que aquí se llevaba a cabo. Casetas de apoyo al cultivo, fundamentalmente del trigo. Esta, la caseta de Roseldo, es otra de ellas. Junto a ella podemos apreciar este espléndido pino ródeno representativo del arbolado del Campillo. Detrás, uno de los pequeños bosques de ese pino que resistieron los fuertes incendios del 79 y del 94. Muy cerca vemos la mojonera del Linde Conchiva. Y ahora me dirijo hacia el regajo y pasando los corrales me adentro en la partida de las Peñitas. Aquí, en un privilegiado emplazamiento, está esta caseta. Pertenece a Pili Rubio. No tiene la cubierta, pero en su interior se aprecian los restos de los elementos básicos para ser habitada. Las despensas, la chimenea, el establo. Esto era suficiente para pasar las noches cuando toda la familia subía del pueblo para las labores del trigo. Y me tengo que bajar ya al pueblo, pero vuelvo otro día aún más, en busca de estas edificaciones que son piezas de esta sencilla arquitectura rural que existe dispersa por todo el Campillo. Y aunque sé que hoy no han subido, quiero visitar esta cuidada caseta de José María y Elisa. No es muy antigua, pues según me cuenta José María, cuando subían al trigo, dormían al raso. De las 8 anegadas que tenían cultivadas, sacaban unos 100 kilos de trigo, que luego se convertirían en 70 de harina y 30 de salvado. Hoy día han ampliado esos campos. En ellos cultivan fundamentalmente almendros y cerezos, pero también albaricoques y avellanas. Ha habido épocas en las que han plantado patatas, tomates, bajocas y todo tipo de verduras, porque aunque esto es secano, con la escarcha y estos suelos tan fértiles, era suficiente. Eli me cuenta cómo disfruta transmitiendo a su nieta tantas cosas que ella sabe sobre el campo. Y desde luego, los campos de José María son impecables. Es precioso y admirable ver estas hormas, estos ribazos que con tanto esfuerzo y buen hacer han sido conseguidos.